Hola, buenas. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte del tema que estamos desarrollando, que es el de terapéutica razonada. Recordar que en la primera parte estuvimos viendo básicamente algunos conceptos de lo que es el uso racional del medicamento, y dentro de los temas del uso racional del medicamento, obviamente, viene el de la prescripción. Y obviamente, una de las estrategias que están involucradas para mejorar la prescripción tiene que ver con las estrategias educacionales, que es lo que vamos nosotros a centrarnos en este momento, y en esta segunda parte vamos a ver el núcleo o el proceso de una prescripción razonada en base a los lineamientos que ha establecido la Organización Mundial de la Salud en la guía que tiene publicada y que es la que vamos a utilizar. Vamos a compartir con ustedes la presentación. Perfecto. Bueno, como les había comentado, sobre el uso racional del medicamento, que es la parte, vamos a decir, general, que engloba todo. Recuerden que en la cadena del medicamento existen muchos elementos, ¿ok? Que tienen que ver desde la selección, obviamente, hasta la dispensación, y por supuesto el tema de la prescripción. Tiene varios pilares que son fundamentales, ¿no? Y el concepto, obviamente, que se estableció desde el año 1985 se refiere a que todos los pacientes reciban una medicación adecuada, ¿ok? O apropiada a sus necesidades, ¿ok? En una dosis correspondiente a su requisito individual, en un tiempo adecuado y al menor costo posible para ellos y para la comunidad. Fíjense que cuando uno habla del uso racional, tiene algunos elementos, unos pilares que tienen que ver con por supuesto, los pilares que están involucrados con respecto a la efectividad, a la seguridad, a la conveniencia y el costo. Y cuando hablamos de estos cuatro grandes pilares, fíjense que no estamos haciendo un acto de inteligencia clínica. Recuerden que la racionalidad se ha asociado mucho con un calificativo de inteligencia. Si bien no está bien establecido eso, es decir, realmente no comparto que sea calificativo con la inteligencia, tiene que ver con un proceso lógico, ¿ok? Que se realiza en el pensar, en el actuar, en el discernir, ¿ok? Y en poner en marcha lo que se está realizando para hablar de que hay una racionalidad. No necesariamente lo racional podemos asociarlo siempre a lo que se refiere a la inteligencia. Lo importante es que siempre va a haber un método, ¿ok? Para uno poder llevar a cabo algunas cosas. Y este concepto racionalidad, fíjense que tiene una historia bien interesante, porque tiene que ver no solamente con lo que han llamado la inteligencia racional, sino que también tiene que ver con algunas consideraciones de inteligencia emocional, que ya están establecidos, obviamente, desde la época griega, que son los que estudiaron no solamente la razón, sino también consideraron lo que se refiere a algunas de las partes de las emociones. Y es que tiene que ver, que después surgió, por cierto, en estos filósofos ahora de estantería, de algunos libros sobre inteligencia emocional, y es que siempre cualquier respuesta debe ser siempre en la persona correcta, en la intensidad correcta y en el momento correcto. A esto se refiere, es decir, cuando yo considero estas tres variables, obviamente, también para hablar de una racionalidad, me refiero no solamente a la razón pura, porque está también el componente emocional. La palabra conveniencia nos puede ayudar a considerar esto. Y siempre va a considerar dar el medicamento, en este caso haciendo el cine, a la persona correcta, en el momento correcto, en la intensidad correcta, y yo diría por la duración correcta, a un costo adecuado. Ok, correcto. Y correcto me refiero a la parte técnica, siempre la parte técnica que vamos a estar tomando en consideración. Si vamos a ver, entonces, en respecto a lo que es el uso racional del medicamento, ¿ok? Dentro de ellos vamos a utilizar esta guía, que le digo yo que es la guía general de la buena prescripción, ¿ok? O realmente donde tomo todos los elementos y todos los pasos que se consideran para hacer una prescripción desde el punto de vista razonado, ¿ok? Ahí está, coloquen en la guía de la buena prescripción en Google, ¿ok? Con la OMS, y van a obtener esta guía. Y fíjense, lo que establece es básicamente un método, ¿no? Una sistematización, unos pasos, un proceso, ¿ok? Que tiene 9 puntos, donde el primero va a ser definir siempre el problema, ¿ok? Luego vamos a especificar los objetivos terapéuticos hacia la meta que queremos llegar, qué estrategia vamos a utilizar, farmacológica y no farmacológica. Hacemos un inventario de los grupos para este problema que estamos viendo, las estrategias que hay farmacológicas. Elegimos un grupo y de ese grupo, ok, elegimos el medicamento.
Fíjense, esto tiene un símil muy parecido cuando estamos haciendo la elaboración de los formularios terapéuticos, ¿ok? Que estamos en los comités para poder partir de algo, ¿no? Siempre partiendo de algo deductivo, recuerden, ¿no? Que todos partimos de una lista de medicamentos esenciales, ¿ok? Y luego vamos a ver las realidades locales de lo que tenemos, sencillamente para uno poder hacer el formulario. Pero tiene claro, aquí no sería para un problema de salud, sino todos los problemas de salud que de repente pueden haber en una región, en un país o que en el mundo, como se establece la lista de medicamentos esenciales. Luego de esto, hay algo muy particular, porque es algo para el paciente. En este caso, vamos a elegir el tratamiento, hacemos la prescripción, la receta, ¿ok? Y por supuesto, vamos a hacer el monitoreo y el seguimiento de este caso. Fíjense, aquí está nuevamente en otro algoritmo, ¿ok? Establecemos el problema. Cuando hablo de problema, es un tema, obviamente, que está proyectado y un problema que tiene que ver con el área de la salud. Una vez que lo definimos, porque siempre es bueno definir el problema, a veces no se sabe cuál es el problema de salud y tenemos que tener la capacidad, obviamente, a través de la razón, ¿okay? Del proceso lógico que podamos emprender, definirlo claramente para poder establecer objetivos. Si yo digo que un paciente tiene miles, ¿okay? De morbilidades o usa varias cosas, realmente qué es lo que yo planteo con el objetivo. Y aquí comienza, fíjense, para llegar a la conversación que se deben tener con las personas y establecer consensuadamente los objetivos terapéuticos que vamos a tener. Y luego vamos a hacer las estrategias que ya saben que son no farmacológicas y farmacológicas. Y cada una de esas estrategias farmacológicas y no farmacológicas siempre deben tener los pilares, ¿ok? ¿Cuáles son los pilares? Que me garanticen la eficacia, la seguridad, la conveniencia y el compro. De repente con un medicamento lo entendemos, pero de repente una intervención que no es farmacológica, como dar un consejo, por dar un ejemplo, o sencillamente indicar una dieta o indicar una actividad física, realmente hay estudios que han demostrado que esa actividad física, esa dieta o ese consejo para alguna patología es eficaz, es seguro, es conveniente, tenemos el contexto adecuado para poderlo realizar y realmente implica o no un costo adicional para el individuo o la comunidad donde esté. Entonces, a veces no nos hacemos esta pregunta porque también pensamos que solamente vemos que las intervenciones farmacológicas son las que se aplican los pilares y las no farmacológicas también. Y siempre es bueno revisar qué dieta, qué actividad física, por cuánto tiempo, en qué tiempo, cuál es realmente lo que ha demostrado la ciencia en relación a una consejería para que alguien deje de tomar licor o deje de fumar o sencillamente se adhiera o no se adhiera a un tratamiento. Después de que realizamos estas estrategias y vemos los grupos o que hay, escogemos el tratamiento específico. Y ese tratamiento específico sencillamente lo vamos a prescribir y aquí nuevamente la conversación y el diálogo con el paciente y le vamos a hacer un seguimiento para ver si se resuelve, no se resuelve o sencillamente lo tenemos bajo control. Y de ahí puede aparecer otro problema o una lista de problemas porque esto es una forma de espiral, por no decir circular, porque si digo circular se cierra el espiral en una forma ascendente o puede ser descendente, tal y cual como es el mundo en su formación. Entonces, fíjense, para nosotros comenzar el primer paso es iniciar el tratamiento adecuado. Siempre tenemos que conocer la situación de salud. Y para conocer la situación de salud vamos a colocar unos ejemplos, dos ejemplos particulares. Uno, una situación de salud, donde tenemos a un señor, un hombre ficticio, Sergio da Silva, de 54 años, un hombre de la quinta década que tiene consulta porque él tiene diabetes. Y tenemos un diagnóstico ya establecido hace 7 meses. Nosotros le indicamos en ese momento, en base a las evidencias de las intervenciones, una dieta hipocalórica y una actividad física regular. ¿Qué sucede? Que el paciente ha cumplido este tratamiento y cuando realizamos el control para ver la glicemia en ayunas, tiene 190 miligramos sobre decilitro. Eso quiere decir que están por encima de la meta que deberíamos tener en un paciente en ayunas, ¿ok? No debería estar tan alto, debería estar aproximadamente casi lo normal o hasta 140 se pudiera permitir. Vemos que el paciente para su talla tiene un peso elevado, ¿okay? Es decir, que está en el rango de obesidad y adicionalmente fuma. Estos son los elementos. Con respecto a la situación de salud número 2, ¿okay? Vamos a hablar de la señora Juana. La señora Juana que está en la cuarta década, que ya viene a recoger unos resultados de laboratorio porque por base a la edad y algunos antecedentes que tiene, ¿okay? Le hacen el confirmación de diabetes. ¿Cómo le hacen la confirmación de diabetes? Bueno, le han hecho 2 glicemias y estas 2 glicemias en ayunas han tenido reportes por encima de 126, en este caso está en 160. Esto quiere decir que la paciente es diabética. Es una paciente que es sedentaria
y con un índice de masa corporal que está dentro de los límites normales, ¿ok? No hay ninguna afección de órgano blanco, es una diabetes de reciente aparición. Ya teniendo el problema, fíjense, vamos a contextualizar un poco el problema de la diabetes en el mundo. Estamos agarrando una patología bastante compleja, ¿ok? Que tiene varias aristas, obviamente, en el sentido de las causalidades que hay, tanto genéticas como no genéticas, modificables, ¿ok? Y por supuesto de las complicaciones y la diversidad de tratamientos. En este caso sabemos que afecta, fíjense, todo el sistema del ser humano, el cerebro, la retina, el riñón, enfermedades cardiovasculares, infartos, neuropatías, entre otras, ¿ok? Y está dentro de las primeras causas, por supuesto, aparte de complicaciones también de mortalidad, ya sea por cardiopatía isquémica o accidentes cerebrovasculares, ¿ok? Entre otras, y de años de vida perdidos, es decir, por amputaciones o por enfermedad renal crónica. Más es el impacto que tiene esta patología. En Venezuela llega hasta 7.7 en promedio, hay algunas zonas como los Andes que puede llegar hasta el 14%. Imagínense el impacto que está teniendo esto. Pero volvamos a la situación. Aquí vamos a definir un poco más esa parte narrativa que decíamos, y bueno, y aquí estamos hablando de algunos elementos importantes del primer caso, como que es un hombre de la quinta década, que es diabético, ok, desde hace 6 meses que no responde a tratamiento. Y aparte de eso es obeso y fumador, ok. En la situación 2 es una paciente, una mujer, ok, de la cuarta década que está recién diagnosticada, sin afección de órgano blanco. Y lo único que es sedentaria. Una vez que tenemos esto, definir el problema en particular, vamos a ver cuál es el objetivo terapéutico. Y cualquier objetivo en clínica me refiero cuando trabajamos con seres humanos, estamos hablando que deben ser relevantes clínicamente y por supuesto factibles de hacer. ¿Y cuál es lo más, desde el punto de vista clínico, lo más importante para nuestras personas? Obviamente la cantidad y calidad de vida. Si bien la cantidad, entonces lo que buscamos es que la gente no se nos muera, en primer lugar, ¿ok? Y no se nos complique. Y esas deben ser las variables clínicas relevantes que debemos tener frente siempre a cualquier problema clínico que tengamos de salud al frente. Entonces, los objetivos terapéuticos tienen que ser relevantes. Ahora, si bien, porque es hacia allá donde vamos a dirigirnos, ¿no? Para ver la evolución, sobre todo si podemos cambiar la historia natural o sencillamente los mecanismos que están contribuyendo a aparecer la enfermedad desde el punto de vista fisiopatológico y, por supuesto, aliviar sus síntomas como de que tenga el paciente. Esa morbilidad y esa mortalidad tiene que estar en relación, ¿qué hago yo con tener, mejorar, que no me complique, no ingrese a una terapia intensiva o que no me muera, pero mi calidad de vida no es favorable? ¿Ok? Porque se van a aparecer algunos otros síntomas y problemas. Ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, fíjense, el objetivo es la forma de nosotros establecer claramente la meta donde queremos llegar en forma consensuada con el paciente para definir un poco y darle más realidad a esto. Y eso también nos va a permitir pues, sencillamente limitar un poco todas las posibilidades terapéuticas que vamos a tener en ese momento. ¿Ok? Entonces, si es así, vamos a ver los objetivos terapéuticos. En el caso de la situación de salud número 1, lo que buscamos es esto, con lo que yo le decía, variables clínicas relevantes, de disminuir mortalidad y morbilidad, ¿ok? Complicaciones, ¿ok? Hospitalizaciones del paciente, ¿ok? Mejoras en su calidad de vida. Pero también hay otros objetivos. Fíjense que tenían una glicemia elevada, nosotros esperamos conseguir una glicemia que sea más baja, por supuesto, y uno de los parámetros para la diabetes, que es la hemoglobina glicosilada, que esté en valores menores, obviamente, de 7%, ¿ok? Y por supuesto, un paciente que es obeso, disminuir el peso y que me deje de fumar, ¿ok? Eso sería lo que yo buscaría. En el caso de la señora Juana, el segundo caso, ¿ok? También variables clínicas relevantes como la mortalidad y por supuesto también llegar a tener glicemias que estén bajas, ¿ok? Como hemoglobina glicosilada que estén también inferiores a la meta, que son 7%. Y sobre todo una persona que es sedentaria que comience a realizar actividad física. Eso es lo que estamos buscando, fíjense, como objetivo terapéutico. Lo importante, siempre pongo en primer lugar las condiciones clínicas y las condiciones que sean relevantes. Las otras cosas, si yo me trazo como objetivo principal bajar la glicemia a como de lugar, entonces el paciente puede morirse o sencillamente puede tener una calidad de vida pésima, ¿ok? Pero eso sí, con una glicemia normal. Y es lo que debemos sopesar siempre, lo que es relevante, por eso debemos consensuar eso con los pacientes. Entonces, una vez que nosotros tenemos este segundo paso, vamos al tercer paso, vamos a ver las estrategias terapéuticas.
Las estrategias terapéuticas, sencillamente, como ahí se señalaba, van a ser dos. Las no farmacológicas, ¿ok? Y las farmacológicas. Las no farmacológicas es interesante y les recuerdo un poco de esas reglas que se llaman naturales, que son las reglas monásticas, ¿ok? Las reglas de San Benito, que tienen que ver con algunas acciones que nosotros deberíamos siempre conversar con el paciente cuando estamos en un problema clínico. Y no solamente pensar en las acciones que son farmacológicas y después cirugía. Recuerden que decía lo que no hace la naturaleza, sencillamente lo hace el remedio y luego, si no, lo corrige la cirugía. ¿Y a qué se referían básicamente con esto? Esas reglas monásticas, esas reglas de San Benito, ¿okay? Tienen que ver con el estilo y el modo de vida de las personas. ¿Y van dirigidos a qué? A consejería sobre alimentación. Segundo, actividad física, ¿ok? Tercero, los hábitos de sueño, ¿ok? De descanso, de reposo. Cuarto, todo lo que tenga que ver con la parte del estado mental, ¿ok? Todo lo que, quinto, todo lo que tenga que ver con lo que son las excretas, ¿ok? Y dentro de eso, por supuesto, también vamos a tener todo lo que se refiere a la actividad sexual. Entonces, fíjense lo que es la dieta, el movimiento, el reposo, el descanso, ¿ok? La parte de la ingestión de líquidos, ¿ok? Alimentos, el control de las excretas, y aquí se incluía, por cierto, la actividad sexual y todo lo que tenga que ver con el estado de ánimo, el estado mental, son cosas de no intervenciones farmacológicas, pero hay que conversarlas porque tienen que ver un poco con el estilo de vida de la persona y el modo de vida. Y a eso se está refiriendo, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí yo le coloco algunos ejemplos que tienen que ver con que estos son aspectos que, por supuesto, inciden en la salud, y eso ya es historia que todos sabemos, obviamente, que la salud comienza por una buena alimentación, una buena actividad física, un buen descanso, un buen reposo, ¿ok? Una actividad física que sea regulada y controlada, ¿ok? Y por supuesto el control de lo que ingerimos y el control de lo que se elimina también, y un buen estado de ánimo, ¿ok? Un estado de ánimo favorable de acuerdo a los contextos, ¿ok? Que se dé respuesta para poder llevar a cabo. Yo aquí le menciono algunos, fíjense, y por supuesto le vamos a agregar en este caso el paciente número 1, que es la disminución o el abandono del hábito tabáquico, ¿ok? Entonces podemos ser bien específicos, sencillamente nos podemos apoyar en alguien que maneje un poco más la situación, en este caso especialistas en nutrición, para hablar de algunos tipos de alimentos que son específicos, en este caso para la diabetes, y evitar en este caso los pics de glicemia con medicamentos que tienen alto índice glicémico, para restringir las cantidades, el número de comidas, obviamente, y evitar algunos alimentos que por supuesto van a incidir tanto en el proceso de aterosclerosis por aumento de la glicemia o por ingestiones de grasa. Entonces, dar comida más saludable, obviamente, con unos porcentajes que sean adecuados, y por supuesto también indicar una actividad física donde hasta ahora hemos tenido sencillamente que son de 180 minutos por semana aproximadamente, no es que es una vez a la semana, al menos 3 veces por semana, unos 60 minutos para hacerle más claro, con una actividad física que no puede ser estacionaria, donde el paciente tiene que realmente dedicarse a hacer ejercicios intensos tratando de llegar a su frecuencia cardíaca máxima de acuerdo a sus condiciones de salud y a su edad. ¿Ok? Hay unas tablas donde uno hace. Si uno va a caminar 180 minutos, pero todo el tiempo, las 3 veces por semana, la va a hacer en la misma intensidad y la misma regularidad, no estamos haciendo nada. Tienen que haber como unos pics de intensidad tratando de alcanzar la frecuencia cardíaca máxima por unos pics y descansos, ¿ok? Ya sea en una bicicleta, ya sea al caminar, ya sea en una trotadora, ¿ok? O cualquier actividad física. Fíjense que podemos hacer hasta menos tiempo, unos 30 minutos, sencillamente por unos 6 días, ¿ok? Descansen los domingos, y también pudiéramos obtener los 180 minutos. Eso se va a ganar en vida, ¿ok? Dedicarse unos minutos a una actividad física adecuada, ¿ok? Una forma bien asesorada es mucho lo que va a ayudar, y por supuesto con una alimentación adecuada, ¿ok? Por supuesto, ya teniendo las medidas no farmacológicas, veamos los tratamientos farmacológicos. Para eso vamos a hacer una revisión de todos los tratamientos que existen en la diabetes, ¿ok? En la diabetes mellitus. Para eso, fíjense, tenemos que conocer un poco la fisiopatología de la diabetes, ¿ok? Recordar que, bueno, hay una resistencia a la insulina, es decir, que sencillamente la insulina se produce, pero no están los receptores de los órganos efectores, sobre todo en la parte muscular. Hay una resistencia que esa insulina actúe para que disminuya las cifras de glicemia, por supuesto, y eso hace que se manejen unos altos niveles de insulina, ¿ok?
Y eso, si no, obviamente, una insulina que no está haciendo el efecto y eso hace que haya una intolerancia al carbohidrato y, por supuesto, empieza a haber un aumento de la glicemia. Esto con esta hiperproducción de insulina puede estar llevando después, con el tiempo, a tener un déficit de secreción de insulina hasta que se establece la diabetes mellitus, ¿ok? Tipo 2, que sencillamente se diagnostica por glicemia en ayuna que estén elevadas por 126 o en cualquier oportunidad con síntomas por encima de 200, ¿ok? Pero fíjense, cuando ya llega a estos niveles de glicemia, ya la enfermedad estaba en marcha y puede haber estado algunas lesiones en órganos blancos antes de que se presente la clínica, que es lo que vamos a tener. Recordar que hay muchos grupos, ¿okay?, que intervienen y tienen que ver desde la ingestión, cuando yo ingiero alimentos, o qué medicamentos y qué grupos, ¿okay?, se han estudiado en este momento para disminuir esa absorción de glucosa, en este caso la metformina, la carbosa, también en todo lo que tenga que ver con el metabolismo, obviamente de la glucosa y en lo que le decía yo, la entrada de la glucosa a través de las biguanidas, básicamente que sensibilizan al tejido para que entre la glucosa, ¿ok? Otros que tienen que ver con la producción de insulina, en este caso de favorecer un poco la producción de insulina, en el caso que tenga todavía algunas reservas, ¿ok? Y que tienen que ver con algunos medicamentos con secretagogo, básicamente. Aquí lo podemos ver mejor en la clasificación ATC, que deben ustedes conocer en su mayoría, donde están todas las drogas que se usan en diabetes, ¿ok? Del grupo A10, ¿ok? Del tracto alimentario y del metabolismo. Tenemos en primer lugar, fíjense, la insulina, pero también tenemos algunas drogas que disminuyen la glucosa, que aquí se incluye la insulina. Están los sensibilizadores, y dentro de los sensibilizadores, fíjate, tenemos los subgrupos, las biguanidas, que está la menformina, las otras se han retirado del mercado, ¿ok? Están los PIPAR, ¿ok? Un receptor específico, ¿ok? También como sensibilizador, y están los agonistas PIPAR dual, ¿ok? Dentro también tenemos los grupos, los secretagogos, ¿ok?, que son básicamente dependientes de la bomba ATP potasio, que son las sulfonilurias de primera hasta tercera generación. Y tenemos los análogos de la proteína glucagón GLP-1, ¿ok?, inhibidores de la PP4. Sulfoniluria, todos los hemos escuchado, la primera generación, lo que conocimos, el Davinese, la clorpropamida, la glicacida, que todavía por ahí se consigue. Los de segunda generación tenemos la glipecide y lo que más se ha conseguido es la glibenclamida, gliguride, por supuesto, y ya de tercera generación tenemos el glimetiride. Dentro de las glitinidas tenemos obviamente las que están resaltadas porque se consiguen comercialmente, la que es la repaglinida básicamente. De los análogos de la GLP-1 tenemos la exenatida, ¿okay?, la lilaglutida, entre otras. Y de los inhibidores de PP4, ¿ok?, que también ayuda en la secreción, tenemos a la sitagliptina y a la vildagliptina. Existen otros, como les comentaba, que tienen que ver con la absorción, los inhibidores de la alfa-glucosidasa, ¿ok?, y análogos de la milina, y los inhibidores más recientemente del transporte de sodio, glucosa, que actúan a nivel del riñón, como la dapaglifosina, ¿ok?, básicamente. Estos son los grandes grupos que tenemos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago yo con tanto medicamento para diabetes? Bueno, déjenme decirles que vamos a tener que revisarlos, ¿ok? Revisarlo dentro de esos grupos realmente, quienes han demostrado que sean mucho más eficaz y que sean más seguros, ¿ok? ¿Para qué? Para dentro de esos, obviamente, de esos grupos, ver los medicamentos que cumplan con algunos requerimientos de lo que hemos hablado, de los pilares que tienen que ver con la racionalidad, ¿ok? Para mejorar la prescripción. Uno, obviamente, que sean más efectivos, y dentro de la efectiva, ahí la palabra yo coloqué eficiencia, pero realmente sería efectividad. Efectividad. Y me refiero a efectividad que se haya demostrado que en la parte real realmente haya cambiado el curso de la enfermedad, ya sea en mejoría o realmente haya aliviado, ¿ok? Y fíjese, efectividad en el campo real. Y lo ideal sería buscar esos estudios sencillamente que hayan considerado las variables clínicas duras, como les comentaba, como la mortalidad de esos grupos diabéticos. En la seguridad, ver que el medicamento, obviamente, sea seguro, ¿ok? Con efectos, obviamente, la relación beneficio-riesgo sea beneficiosa, mayor que el riesgo, por supuesto. Todo medicamento tiene efectos adversos, lo importante es poderlos cuantificar y tenerlos en consideración, sobre todo tratar de minimizar por los efectos. Si bien estos estudios se consiguen también, obviamente cuando se evalúa una droga, recuerden que desde el ensayo clínico, a veces con estudios observacionales, sobre todo estudios de utilización de medicamentos o estudios también de cortes o casos y controles, podemos obtener esto. Y aquí es importante siempre estar leyendo de una forma
periódica, los boletines, ¿ok? Independientes y los boletines de farmacovigilancia que tenemos que estar atentos, ya sea en el país o a nivel mundial. La conveniencia tiene que ver con muchas características, obviamente, de disposición del medicamento, las contraindicaciones que pueden haber, ¿ok? Las formas farmacéuticas, cómo se dosifica, ¿ok? La disponibilidad del medicamento, que se tenga o no. Y el costo, pueden haber estudios de costo-efectividad. Recuerden que lo ideal sería hacer un estudio de costo-efectividad en el sitio donde estamos. A veces lo que tenemos que utilizar es básicamente el precio que está en el mercado, que no es solamente sería el costo directo. Recuerden que los estudios de costo-efectividad no solamente evalúan costo directo, sino también indirecto y otros costos marginales que no se pueden a veces considerar en estos estudios y veríamos el costo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para nosotros obtener básicamente los dos, la efectividad y la seguridad? Utilizar una de las herramientas que nos han enseñado, que es el de la medicina basada en evidencia, y es de ellos, de sus elementos, es la búsqueda de información. Si ya nosotros vamos a hacer una búsqueda de información, tenemos que utilizar obviamente fuentes independientes y fuentes claras. ¿Cómo hacer esa búsqueda? Para eso recurrimos siempre al problema. Fíjense que el problema es saber qué población, en este caso pacientes diabéticos, con qué intervención, con medicamentos, ¿okay? ¿Con qué lo voy a comparar? Sencillamente con nada o con medidas no farmacológicas, buscando qué, buscando sencillamente que la gente no se me complique y no se me muera. Fíjense, estas palabras claves, diabetes mellitus, medicamentos, ¿ok? Y morbilidad, mortalidad, son las palabras claves que yo debo de sacar siempre cuando formulo una pregunta para poderlo colocar en las bases de datos, ¿ok? Bases de datos independientes. Una vez que tenga el estudio, sencillamente yo reviso el estudio, veo el diseño metodológico, sobre todo que tenga alta calidad de evidencia, ver quién lo financió, que es muy importante, y por supuesto ver la aplicabilidad que le vamos a tener en relación con nuestros pacientes, con nuestros valores o los valores de la cultura donde estamos, ¿ok? Y de las creencias de la comunidad donde estamos, para hacerlo aplicar. Recordar que si vamos a buscar un estudio, busquemos los que tienen mejor evidencia y como podrán observar, metaanálisis, las revisiones sistemáticas están en el vértice, ¿ok? De esto que estoy mostrando, ¿ok? De esta, algunos lo han llamado pirámide, otros una columna, ¿ok? Sencillamente ya no es pirámide ni columna, déjeme decir que es una lupa, porque los metaanálisis y las revisiones sistemáticas lo que hacen es que incluyen todos los estudios que están de aquí para abajo, ya sea experimentales o estudios observacionales, ¿ok? Que se ven y lo compilan, si le hacen un análisis estadístico, un metaanálisis, y sencillamente se describen la forma de todos estos estudios, es una revisión sistemática. Entonces siempre es bueno comenzar con esas palabras claves que yo les decía de diabetes, ok, la población, en este caso personas diabéticas, la intervención, en este caso el medicamento, y podemos ser más precisos con el nombre del medicamento y los resultados, busco metaanálisis. Si no hay metaanálisis, me bajo al ensayo clínico. Si no, un estudio de corte y a tener hasta un caso clínico. ¿Y cuál evidencia vamos a tener? La que tengamos disponible. De repente, cuando estamos haciendo el análisis de un estudio, sencillamente vamos a tener metaanálisis, pero a veces no existe, sino sencillamente hay un caso clínico, una serie de casos donde se ha realizado para esa población particular, para esa enfermedad, un tratamiento y han mejorado. Si no hay de ahí para arriba, no hay estudios transversales, cortes o ensayos clínicos, esa es la mejor evidencia y esa es la que tenemos que utilizar. Es decir, es para que sepan que no siempre vamos a estar consiguiendo metaanálisis. Lo que dice la medicina basada en evidencia es utilizar la mejor evidencia disponible. Ahora, ojo con algo, que ser muy cuidadoso porque si hay una serie de casos donde me dice que la agüita de Babandí mejoraba la diabetes, ok, pero hay un ensayo clínico y un metaanálisis que dice que no funciona, yo no voy a decir, no, es que porque yo leí una serie de casos de alguien que era muy reconocido y muy místico y que decía que eso funcionaba, pero ya va, el ensayo clínico y el metaanálisis no lo ha demostrado, ojo con eso, ¿ok? Porque chequera mata galán. Es decir, por muy conocido, ¿ok? Con mucha misticidad y muy posicionado que esté la persona que está describiendo la serie de casos, los estudios experimentales de intervención que tienen mayor evidencia, un metaanálisis ha demostrado lo contrario, no tiene una lógica, obviamente, desde el punto de vista técnico y tampoco un razonamiento moral para estarlo indicando. A eso me refiero. Entonces, fíjense, ¿dónde se busca? Bases de datos, básicamente de eficacia, seguridad de costo. Si ustedes quieren hacer un trabajo bastante extenso y arduo, se pueden ir directamente por los bases, los buscadores generales, para hacerla, donde uno va a buscar los estudios. Porque aquí, en las bases de datos de PubMed, de la librería médica de MedLife, o Vireme, si utilizamos la latinoamericana, de Cielo, Liglas, ¿ok? Vamos a tener fuentes locales y muy regionales en nuestra aquí región latinoamericana
Yo voy a buscar esas bases de datos y tendría que ver, aquí voy a conseguir desde un estudio, una serie de casos hasta metaanálisis. Y yo lo que hago es aplicar los filtros. A veces hay personas, ok, vemos nosotros por razones de tiempo, que para no estar haciendo nosotros este juego de estar haciendo los filtros en estos buscadores generales, utilizamos buscadores especiales, donde están ya las revisiones sistemáticas y están, por supuesto, los estudios también de metaanálisis. ¿Dónde están? En la librería de Cochrane, ¿ok? El del Centro de Revisión de DAR del Reino Unido, o también los guidelines, que son basados en evidencia, y uno de ellos, por cierto, el del Reino Unido también. ¿Ok? Hay metabuscadores de evidencia, tenemos 30 databases, tenemos también UpToDate, ¿ok? InfoDoctor, donde hay muy buenas evidencias. Si no existen estos dos, vamos a tener que recurrir a las bases institucionales que tengamos, tanto regionales como locales, y ahí está, desde la misma FDA, de la misma OPS, en el caso del país, lo que dice el Boletín de Salud Independiente, lo que nos dice el Instituto Nacional de Salud, cuando obviamente señala los medicamentos que están registrados, ya sea comercialmente o por principio activo, para cuáles son sus indicaciones y cuáles son los grados de eficacia o de seguridad que tenía el medicamento. Y si no, al final de cuentas, buscamos en Google. Pero por favor, si no hay en los anteriores, es que yo busco en Google. ¿Ok? Y si voy a buscar en Google, por lo menos ser un poco responsable y buscar en Google académico, no en el Google general, porque vamos a conseguir ahí de todo. En el Google académico, pero colocamos las palabras claves a ver qué nos sale. ¿Ok? Entonces, la idea es hacerlo en este orden. No comenzar con Google y buscar hacia arriba, porque si no nos vamos a perder. ¿Ok? Estamos haciendo ciencia, obviamente, a través de una metodología, y es bueno buscar en bases científicas lo que vamos a conseguir. Aquí le coloco, fíjese, el portal de PubMed, ok, colocamos las palabras claves, como les digo yo, que sale del acrónimo PICOS, ok, de la población, la intervención, en este caso, los medicamentos, y lo que buscamos, que es mortalidad, ok, para ver qué vamos a conseguir. Aquí está la de Vireme, ok, también lo hacemos de esta forma, ok. Si queremos ser más precisos, podemos utilizar los descriptores, donde colocamos la palabra clave, porque a veces no se consigue porque no se escribe bien la palabra. La ventaja de a veces utilizar Lila es que los descriptores están en español, en inglés y en portugués. Y cuando conocemos el descriptor o la palabra clave, es decir, cómo se escribe diabetes en inglés, cómo se escribe medicación o medicamento en inglés, ¿ok? O cómo se escribe, para ser más específico, menformina, ¿ok? Y los resultados, cómo se escribe morbilidad, mortalidad. Entonces yo lo busco aquí en español y entonces él me da en el descriptor, como también está en inglés y por supuesto en portugués. Y si es así, yo me llevo esa palabra clave para PubMed, que es la anterior, para poderlo buscar. También recuerden que casi todos ahorita las bases, sencillamente todos los buscadores tienen el traductor en la parte superior derecha, ¿ok? Que se lo podemos anexar. A recordar la página que tenemos de nuestro Instituto de Higiene, obviamente, donde también se publican, tenemos acceso a algunos boletines, por supuesto, y a algunas publicaciones que son relevantes para estar evaluando sobre todo también la seguridad. Esta es la página de los guidelines, ¿ok? Que yo les comentaba, donde tenemos algunas guías, ¿ok? Basadas en evidencia, que también la podemos ver. Aquí sería la guía para ver solamente la patología, porque son guías de patología, no de algo en particular. Por supuesto, no olvidarnos de las agencias reguladoras americanas, que como la FDA, que también tiene su parte en español. Aquí están las fuentes de informaciones independientes, la cantidad de boletines que existen, ¿ok? Los formularios, obviamente, que podemos tener tanto de la Nación como de la Organización Mundial de la Salud, y otros estudios que son bien interesantes, por lo menos el de Prescribir, ¿ok? Que es interesante lo que voy publicando anualmente en relación a cómo son las drogas. Y por último, el Google académico, ¿ok? Pero recuerden que este es el último que vamos a utilizar y yo sé que muchos lo utilizan de inicio y nunca está de mal utilizar el Google académico siempre y cuando no tengamos noción de nada. Eso es para la persona lega que no tenga ningún conocimiento. Y de ahí sencillamente avanzar hacia los otros, ¿ok? Entonces, fíjense, nosotros vamos a utilizar esas bases de datos, ya sabemos cuáles son las palabras clave y veamos qué conseguimos. Entonces, fíjense, yo coloqué así, no quise colocar mortalidad. Pongo en PubMed, coloqué la palabra diabetes mellitus porque estamos estudiando una población con diabetes mellitus. Yo pudiera ser más específico y decir diabetes mellitus que en embarazo, en ancianos, en jóvenes. ¿Qué diabetes mellitus? La tipo 1, la tipo 2. Y ser lo que se llama afinar la búsqueda, ¿ok? Ser más selectivo en la búsqueda y en la población. ¿Versus qué? Medicación. Fíjense que yo no coloqué qué medicamento es particular, no coloqué si era la menformina, si era el DPP-4, ¿ok? Si era algún inhibidor de la bomba del contraportador o de la carbosa. No, coloqué medicaciones. Y pudiera haber colocado también mortalidad. Yo me gusta comenzar con los generales y si me salen muchos, sencillamente voy afinando. Yo me paré aquí,
Pero fíjense, de 500.000 publicaciones, cuando usted coloque en diabetes mellitus, en PubMed van a aparecer 500.000. Si empiezan a afinar, obviamente, algunos detalles, ya va bajando la búsqueda. Y yo le dije, no, dime todo lo que se haya estudiado de medicamentos para diabetes mellitus. Eso sí, y aquí hubiera puesto mortalidad, pero me hubiera interesado porque también estábamos estudiando otros objetivos terapéuticos, que era la hemoglobina glicosilada. Por eso que intencionalmente no coloqué la mortalidad. Pero fíjense que hice, yo no voy a leerme los 500.000, ni los 100.000, ni los 200.000. Quiero lo que se haga a través de metaanálisis, lo que se haya publicado a través de metaanálisis. Y fíjate, aquí le doy en los filtros, como vamos a tener siempre a la izquierda, ya sea en PubMed o lo vamos a tener en Vireme, donde yo puedo filtrar y decir, dame de todos los estudios, sencillamente los metaanálisis. Y aquí me sale el primero. Y fíjense, donde se hace un estudio que está publicado en 2016, donde hicieron una revisión sistemática y un metaanálisis de todos los medicamentos que existen para la diabetes mellitus. Y veamos qué dice. Entonces, cuando vemos los medicamentos para la diabetes mellitus, okay, donde utilizaron la mayoría metformina, ¿qué hicieron ellos? Evaluar efectividades y seguridad. Fíjense que aquí tenemos dos componentes importantes. Efectividad y seguridad. ¿Ok? ¿De qué? Ya habíamos hablado, ¿ok? De los sensibilizadores, ¿ok? De los secretagogos, ¿ok? Que tenemos para la diabetes mellitus y están aquí en cuenta todos. Fíjense, están los DPP4, los inhibidores del CLGT2, ¿ok? Y del GLP1. ¿Qué se hizo? Ellos revisaron todo lo que se había publicado hasta el 2015. Muy importante esto, Medline, Embase y Cochrane, ¿ok? Fíjense, en bases de datos individuales, Embase es como el PubMed de allá de Europa, ¿ok? Y todo lo que es Cochrane. 2015. Y se dan cuenta que esta revisión que la hice el día de ayer, estamos hablando que estamos ahorita en abril de 2022, ¿ok? Hasta ahora no ha salido ninguna otra revisión publicada. Esta es la más actual que hay y que revisa todos los medicamentos que hay para la diabetes. ¿Y qué se hace? Empieza el análisis crítico. El análisis crítico me refiero a que hay evaluadores independientes que leen todo lo que se dice y voy a leer una síntesis de los datos. Lo ideal sería uno leer el trabajo completo. Yo aquí estoy haciendo algo que no aconsejo y es que leamos los resúmenes. ¿Por qué? Porque el resumen es para ver el interés, pero la idea es que esta síntesis de datos o esta metodología que utilizaron realmente fuera la que utilizaron dentro del estudio. A veces por razones de publicidad le ponen mucho color y exageran un poco los resultados, ¿ok? En este caso el investigador, como tiene su corazoncito, obviamente como lo tenemos todos, sencillamente para promocionar su estudio y salga publicado. ¿Pero qué dice? Al final dice que la mortalidad cardiovascular es menor para la metformina frente a la sulfoniluria. Y no solamente frente a la sulfoniluria, cuando uno lee el estudio completo se da cuenta que frente a todas. Fíjense, la metformina, el resto, chao. ¿Ok? También sobre la mortalidad por todas las causas, sobre todas las causas. ¿Ok? Ahora, la mortalidad, la morbilidad, que es lo otro que nos interesa, cardiovascular y las complicaciones, esto existe todavía insuficientes estudios, ¿ok? O estudios de muy baja solidez metodológica para tomar una decisión. En cuanto a la otra variable, ya hablamos de mortalidad y hablamos de morbilidad. ¿Recuerden la hemoglobina glicosilada? Ok, como monoterapia, fíjense, casi todas son similares cuando estamos, obviamente, buscando la reducción. Entonces, la reducción en los valores de hemoglobina glicosilada es similar entre casi todas las monoterapias y la combinación basada en metformina. Es interesante, excepto para los DPP4 que tienen efectos menores. ¿Qué pasa con el peso? Sobre todo recuerden que tenemos un paciente con un peso elevado. ¿Ok? ¿Quiénes bajan el peso? Sencillamente baja o se mantiene, al menos con metforminas y con los DPP4 y con agonistas GLP y los de inhibidores de la bomba de sodio-potasio. Fíjense, todas esas opciones las tenemos. ¿Ok? Y por supuesto, la hipoglicemia, uno de los problemas que tiene la hipoglicemia es que es más frecuente con la sulfoniluria. Los efectos adversos, todos sabemos que son bastante altos con las metforminas gastrointestinales, me refiero. ¿Ok? O con los agonistas receptores de GLP-1. Y las infecciones micóticas genitales con inhibidores de CLT2. Esto que está aquí, sencillamente lo volvemos a revisar en una guía. También nos vive recomendando las metforminas en relación a los otros. Y aquí lo podemos resumir un poco en los 4 pilares de lo que uso racional, efectividad, seguridad, conveniencia y costo. Y digamos que la sulfoniluria, fíjense, disminuye, ¿sí? Lo que se refiere a la hemoglobina glicosilada. ¿Ok?
Lo que se ha visto que hay aumento de peso y puede afectar afección hepática y renal. Y hay unos estudios que dicen que cuando se mantiene por mucho tiempo a largo plazo, aumentan la mortalidad, específicamente para sulfonilureas de primera y segunda generación. ¿Ok? Hay disponibles en el país, por supuesto, y unos costos que son razonables, sobre todo los de primera generación. No así los de tercera generación, que están un poco más elevados el costo directo. Si son las biguanidas, aquí fíjense, es un sensibilizador, sencillamente, pero fíjense que es muy importante porque hasta ahora, y van a ver que el resto no lo ha hecho, disminuye la mortalidad y complicaciones. Y tiene una disminución importante de lo que es la hemoglobina glicosilada. También tiene una relevancia como efectos, obviamente, la disminución del peso, pero puede tener un efecto sobre la acidosis láctica. ¿Que está disponible? Sí, en varias presentaciones, ¿ok? Ya todos sabemos que debemos utilizar una dosis adecuada, ¿ok? Mínimo 1000, 1500 al día. Y por supuesto, es un medicamento que es accesible, ¿ok? Está dentro de las listas de medicamentos también esenciales, al igual que una de las sulfoniluria, y por supuesto está regulada por los estados, ¿ok? Si vemos las otras, la glitazona, melitinida, incretina, inhibidores de alfa-glucosidasa y el inhibidor de la bomba sodio-potasio, vemos que las disminuciones de la hemoglobina glicosilada es menor, ¿ok? Ninguna de ellas, hasta el momento, han demostrado que bajen la mortalidad y la morbilidad. ¿Tienen efectos secundarios? Sí. Las glitazonas, recuerden que algunas de ellas aumentan la mortalidad cardiovascular e insuficiencia cardíaca la descompensa, y hay que ser cuidadosa cuando se están prescribiendo en los pacientes. Ojo con eso. El resto siguen siendo obviamente problemas digestivos, como las tienen muchos de ellos, ¿ok? Específicamente los inhibidores de la bomba sodio, tenemos problemas urinarios, ¿ok? No están disponibles en el país los últimos, el resto sí están disponibles, obviamente con un costo directo más elevado que la que habíamos mencionado anteriormente. Así que fíjense, dentro de todas estas cosas ya vamos viendo hacia dónde nos estamos dirigiendo de las terapias farmacológicas. Nos estamos quedando básicamente con lo que es la glibenclamida, okay, los secretagogos y la metformina. Pero si comparamos las dos, le dijimos que por ahí hay unas advertencias que se han salido que cuando se utiliza muy a largo plazo la glibenclamida, obviamente, por eso se ha utilizado más la tercera generación, la glimeperide, es básicamente nos estamos quedando con metformina por todos los beneficios que nos está trayendo. ¿Ok? Entonces, estamos ya eligiendo un tratamiento. El tratamiento sencillamente, vamos a ver si este tratamiento sencillamente van a ser adecuados para el paciente. Ahora tenemos que volver hacia el paciente si tenemos las dosis y tenemos dosificaciones estándar porque nos puede ayudar y por supuesto por cuánto tiempo va a tener la duración del paciente. Así que recordar el paciente, Sergio, de 54 años, diabético, que diagnosticado hace 7 meses, que no ha respondido a las terapias no farmacológicas, mantiene glicemia elevada, y la señora Juana, obviamente, que está recién diagnosticada con su diabetes, no tiene un sobrepeso y que no presenta lesión órgano. Entonces, ¿qué estamos eligiendo? Estamos eligiendo la metformina porque eso es lo que ha demostrado los metaanálisis y todavía el último todavía lo sigue demostrando que baja la mortalidad, pero también no controla el peso y por supuesto disminuye las complicaciones que puede tener en el paciente. ¿Ok? Así que al señor del caso 1 lo que le vamos a estar eligiendo el tratamiento no farmacológico y por supuesto ya habíamos hablado de la dieta y la actividad física, el cese del tabaquismo con una consejería no obviamente intencionada, donde se haga a través de un proceso de diálogo, ¿okay? Y de persuasión a que abandone el tabaquismo por las complicaciones, y el tratamiento farmacológico con la metformina, sencillamente que vamos a comenzar con una dosis mínima de 1000 diarios, repartido 2 veces al día, lo vamos a estar evaluando en 15 días para ver cómo está clínicamente, no es para estar haciendo tantas glicemias, porque no tiene sentido, ¿ok? Y ver cómo le va para estar atento a la disponibilidad y por supuesto a los efectos adversos. En cambio, en la situación de salud número 2 de la señora Juana, el tratamiento no, hasta el momento, no se ha indicado que sea metformina. Las modificaciones en el estilo de vida y trabajar primero con esto que no estaba cumpliendo, como hacer una dieta regular y por supuesto invitar a hacer la actividad física, sencillamente, y después hacerle un control en cuestión de un mes para ver cómo va, podemos hacer el seguimiento para sencillamente tener un control adecuado de su glicemia. ¿Ok? Así que esto es lo que les tenía para la sesión de hoy. Vieron que vimos varios puntos. Vamos en la tercera parte a hacer un cierre y un análisis de lo que es este ejercicio y de qué cosas nos podemos estar obviamente enfrentando para poder dar una prescripción que sea razonada y adecuada hacia los pacientes. Recordar obviamente la guía de prescripción razonada que les había comentado, ¿ok? Que les había comentado a ustedes en relación a la que nos dice la Organización Mundial de la Salud
para que podamos tenerla siempre a la mano. Es bien interesante, léanla por favor, ya saben, Google la colocan, ahí van viendo ejemplos, es muy fresco de leerla, es muy amigable, realmente que vale la pena y por eso los invito a que lo hagan, ¿ok? Aquí tenemos estos ejemplos, ¿ok? Podemos haber utilizado otro ejemplo, utilizamos una enfermedad bastante compleja, pero igualito lo podemos hacer en hipertensión arterial, por dar un ejemplo para que vean que vamos a tener resultados de este índole, pero siempre con un tratamiento que sea individual. Bueno, gracias por su atención y nos estamos viendo para la tercera parte. Que estén muy bien.